este tema van a complementar con lectura, ¿sí? Ya que este tema es un tema bastante amplio, que ni siquiera una hora me daría para completar todo. Porque ya hablar de enfermedad ulcerosa ya me está diciendo que es un conjunto, ya de hablar de enfermedades, algo que es amplio. Así como cuando escuchan, ¿no es cierto?, en mi hospital, enfermedad renal crónica cada rato, y ya no hay ese término de insuficiencia, entonces significa que ya es un componente, digámoslo así. Sí quiero que se proyecte ya, pero no me está haciendo caso. No, si no, lo que quiero es que me haga caso esta burrera para ir pasando las diapos. Sí está el puntero, pero no está. Si no, a lo antiguo voy a tener que ir pasando con mi mano, ¿eh? A ver, vamos a ir avanzando. Ya, no importa. Entonces, para hablar de este tema, ya les decía, una especialidad de 3 años que es gastroenterología. Se comen casi 1 año y medio, si no es más 2, para hablar de lo que pasa en el tema del ácido clorhídrico, ¿sí? Como vamos a ver hoy día, el ácido clorhídrico básicamente es el malo de la película. Pero como todo, nuestro cuerpo es tan sabio, les digo, y no voy a cansar de decirlo, que tiene mecanismos de defensa. Mecanismos que ayudan a que yo, si sigo produciendo el daño, va a dejarse vencer en algún momento y va a lograr una enfermedad. Entonces, hablar de enfermedad ulceropéptica ya nos está diciendo que es una lesión. No quiero usar esa palabra, pero podría ser más entendible una herida, ¿sí? Cuando ustedes han hablado de lesiones secundarias en la piel, supongo, o no sé si han llevado dermato, o no sé, ya ni me acuerdo en qué materia y semestre se lleva. Ustedes saben que de acuerdo a las capas se va identificando si es erosión, lesión, úlcera, hasta llegar a la perforación. De la misma forma, tiene que existir alguien que va a lesionar una o varias de las capas de ¿quién? De la mucosa gastroduodenal, ¿sí? Ahora me estoy limitando solamente a un segmento, gastroduodenal, porque intestinos también tienen mucosa. Para arriba del esófago tiene mucosa. Pero en este caso es una delimitación de lo que es estómago y el duodeno. Entonces, ¿qué dice? Que esta lesión ya está hablando de un tamaño de profundidad mayor a 5 milímetros. Pero me van a decir, doctor, ¿y qué pasa cuando se lesiona 1 milímetro o 2 milímetros? No sé cómo los autores lo miden, porque ni sé, ni en la endoscopía yo me imagino que se puede medir, pero bueno, deben ser cuantificaciones que tienen cierta relación con la profundidad, tal vez, cuando se hace un corte histológico. Porque aquí está la respuesta, ¿sí? Todos conocemos la palabra úlcera, ¿no? Algunos dicen, ay, pucha, dicen que tengo, no usan mucho los pacientes, se van a dar cuenta, el tema de gastritis. No, me ha dicho que tengo úlcera hace mucho tiempo. No. Si bien tienen, como vamos a ver, síntomas muy parecidos que se llaman en conjunto dispepsias, pero eso no significa que la úlcera y la gastritis es lo mismo. Porque la úlcera, para que sea úlcera, ya tiene que haber producido una lesión en la mucosa y este tipo haber sangrado en algún momento, ¿sí? Mientras tanto, puede ser una pinche erosión o un proceso inflamatorio solo de la capa mucosa del estómago o del duodeno. Entonces, ¿qué pasa si yo ya les doy un parámetro de profundidad? Porque para considerar úlcera, tiene que haber vencido la mucosa, submucosa, muscular. Hasta ahí, por si acaso, sería una úlcera.
Pero cuando solamente el daño agarra o se autolimita a la mucosa, se llama erosión. Pero cuidado, una erosión también puede hacer un sangrado, porque de hecho ya todos los capilares que irrigan la mucosa, cualquier cosa que se desprenda o se fisure, va a sangrar. No será de la misma cantidad que de la úlcera, pero va a tener su posible sangrado. No habrá hematemesis, no habrá melenas, pero la hemoglobina, qué raro, este paciente está con anemia, doctor, ¿qué pasó? Pedimos pruebas de sangre oculta en heces y el sangrado es microscópico. ¿Ya? Si bien voy a irme atrasando o adelantando la clase de algunas otras diapositivas, es para que me vayan siguiendo la lógica, porque ahorita ya les dije al principio, ya tenemos que pensar como médicos. Porque si ahorita no les explico qué va a pasar en este caso y en este, porque no hay otra diapositiva que solo hable de erosiones, pero tienen que entender de que para hablar de una definición de enfermedad ulcerosa péptica, no siempre es a profundidad. Puede haber en ambos el sangrado, pero para ser realmente una úlcera, haber vencido las tres capas. ¿Quién se anima a decirme qué pasa si y la serosa más lo compromete? ¿Qué va a pasar ahí? No, otro. Ya lo has dicho, la complicación, pero perforación, porque ya la serosa es la capa que envuelve la serosa, la visceral, al órgano, y si eso más lo va a comprometer, ya es la perforación, y eso por ende va a llevar a una peritonitis, va a llevar a un hemoperitoneo, porque va a sangrar la cavidad libre y va a ser una cirugía de emergencia, ¿sí? Ya no es mi área la parte quirúrgica, así que yo me quedo hasta ahí, pero puede ocurrir, sí, puede ocurrir. ¿Que hay signos y síntomas que pueden indicar perforación de estómago? Sí, ¿ya? Pero bueno, supondremos que solo hasta aquí nuestra lesión se considera úlcera. Y la pequeñita como erosión. Cuando yo pregunte cuál es la diferencia de erosión versus úlcera, las capas que se hayan comprometido. Muy bien. Mierda, esta huevada. Sigamos. Para todo siempre va a haber factores de riesgo, ¿sí? Ya de hecho hay algunos que son modificables y otros no modificables. Y en cualquier enfermedad hay que conocer siempre los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si son modificables, ya de esto puedo estar dando un tratamiento de inicio. No le voy a decir, bájese 5 o 10 años para modificar el factor de riesgo. Esos son los no modificables. Pero si este caballero le mete al tabaco, se inhala sustancias tóxicas, o de la nada o gusto empieza y toma para todo AINES, y es AINES, cuidado, también me van a decir la mano, ¿no? Pero yo entiendo que tal vez todos sabemos, pero ¿qué es AINES? ¿Alguien sabe? Antiinflamatorios no esteroideos, eso es una sigla, ¿ya? Ejemplo, el paracetamol no es, siempre se confunde en pregunta de examen. El paracetamol no está dentro de la familia de los AINES. ¿Alguien se acuerda del verdadero nombre del paracetamol? No. Acetaminofeno. Ya no pertenece a la familia de los AINES. Y siempre se confunde, hasta yo me confundía, les soy sincero, porque se usa para el dolor, pero no es lo mismo, ¿ya? AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que vienen por la cascada del ácido araquidónico, ¿ya? En estos, diclofenaco, ¿qué era el otro? Ketorolaco, la aspirina, que lo han usado mucho tiempo, desde que me acuerdo, la aspirina ha sido el más gastrolesivo. Ese grupo son los AINES. Vamos a ver después por qué, pero ahora solo saber eso. Entonces, si ya sé que este señor ha tenido una erosión o una úlcera, y esto sí puedo cambiar el destino del futuro de este paciente, le diré, pues señora, ya no fume, hecho. O le diré, ¿sabe qué? O deja de tomar su aspirina o quiere vomitar sangre. Así se le explica al paciente, ¿ok? Entonces,
y el importante. No es la clase de hoy la importancia hablar de este bicho, pero este es bien valioso conocerlo, porque han escuchado hablar del Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Y muchos cuantos tal vez hemos tenido que erradicar, porque mientras este viva en la mucosa del estómago, evita la formación del bicarbonato que tiene el moco para que este impida el daño del ácido clorhídrico. Por eso a veces, ¿qué les va a pasar esto en algunos pacientes? Por eso la regla dice así: toda gastritis crónica, toda úlcera gástrica, pida, exija el o la prueba de Helicobacter pylori. Mientras tomen cualquier antiácido, pues belleza, se sienten bien, ¿ya? Pero pasa 2 días, dejaron de tomar y vuelve al médico. Puta, doctor, otra vez me duele. Y recién al médico se le ocurre decir, ¿y no habrá detrás un Helicobacter pylori? Recién piden la prueba, salta eso. ¿Por qué? Porque cada que este bicho esté en la mucosa, se lo va a comer al bicarbonato, se lo va a comer al moco y otra vez la gastritis se activa. Entonces es como que un parásito que vive de nosotros. Entonces, una vez que recién lo erradique, automáticamente va a empezar otra vez la reparación de ese o esa mucosa. Ojo, no solamente es ese el motivo, sino ¿por qué? Porque a nivel mundial han hecho estudios en todos los países que se pudo, incluyendo el nuestro, hay estudios, les diré, porque este paciente está relacionado con ¿qué creen que está relacionado aparte de una gastritis o una úlcera? Cáncer de estómago, cáncer gástrico. La fisiopatología que llega a producir cáncer todavía no está muy descrita, pero de 10 cadáveres que ha muerto el paciente por cáncer de estómago, 9 tenían Helicobacter pylori. O sea que cuando ustedes escuchen que alguien tenga Helicobacter pylori, díganle, ¿sabe qué? Haga su tratamiento, porque de aquí a unos 10 años no quisiera que venga y me diga estoy en quimioterapia, porque he hecho un cáncer gástrico. Y ese es el próximo tema, no me acuerdo de nosotros. Y el cáncer gástrico es uno de los peorcitos. 3 meses, chao. Bueno, pero bueno, esa es la importancia de esta diapositiva, ¿ok? ¿Qué es eso? Muy bien. Ahí parece que es muy obvio algunas cosas, pero es bueno recordar un poco la configuración anatómica del estómago, la macroscópica, porque después van a ver una clasificación de un tipo, bueno, no de un tipo, de las úlceras, que tiene que ver con la localización de uno de estos nombrecitos, ¿sí? Cuando se presentan a nivel del fondo, tipo 2. Cuando se presentan a nivel del antro, tipo 3. Que también son preguntas de examen. Por eso estoy poniendo esto para que se acuerden que este estómago no se lo tiene que considerar cuando se habla de úlcera péptica como un solo pedazo. No. Curvatura menor, curvatura mayor. ¿Qué dice acá? El cardias, el fondo, todo esto es el cuerpo, ¿sí? El antro y el píloro. Y aquí empieza el duodeno. Entonces, ¿por qué razón vamos a recordar eso? Por eso. Ya aquí empieza el problema de la película. Ya aquí empieza la distribución de qué? Primero de nuestro, y vamos a aclarar eso. Por eso les digo, a ver, nos vamos a basar un poquito más, dije hoy en la clase de fisiología, porque si no sé de dónde viene ese pinche ácido clorhídrico que había sido el malo de la película, no voy a entender qué mecanismos hay de autorregulación mías para evitar que este ácido clorhídrico me haga daño. Pero ¿qué es lo peor? Que ese ácido clorhídrico yo mismo lo estoy produciendo. Yo mismo puedo hacer que se active. Yo mismo hago que se estimule. Y yo mismo soy el culpable de no hacer algo para que ese ácido clorhídrico siga saliendo a la luz intestinal. Bueno, en este caso gástrico. ¿Okay? Entonces, ¿por qué lo he comparado en estas dos diapositivas? A ver si vemos acá mejor. ¿Ves vos? ¿No quieres irte allá? ¿Seguro?
Cuidado, mi espalda leas. Porque hay que hablar de las glándulas tubulares del estómago. Si nosotros sacamos un pedacito de mucosa, lo llevamos al microscopio, vamos a encontrar, tengo una foto, no se preocupen, la configuración de esa glándula, ¿sí? Y en el interior de esa glándula hay una célula o hay un grupo de células que tienen una particularidad cada una de ellas. Pero antes de hablar de esas, tenemos que decir que hay dos tipos de esas glándulas. Unas que se llaman verdaderamente glándulas gástricas, que están distribuidas en el fondo y el cuerpo del estómago, como lo hemos visto acá, y que son un total o un promedio de 80%, versus las otras que tienen otra función, las pilóricas, que solo abarcan el 20%. Ahora me dirán, pero doctor, ya está bien, son glándulas, ¿y qué onda? ¿Qué va a pasar con ese porcentaje? Porque cuando veamos ya el daño y la lesión que se produce y por qué este 80% había sido paralelo o, como diríamos, compensatorio, y por esa razón las úlceras gástricas son más frecuentes, ya lo veremos enseguida. Entonces, si yo sé que el 80% de mis glándulas son gástricas, entonces hay alta producción ¿de qué? De ácido clorhídrico. O sea, casi el total del estómago, por cualquier razón, está produciendo ácido clorhídrico. Ya en una clase lo dije, a ver quién se acuerda. ¿Cuánto era el pH del ácido clorhídrico? De 1 a 2. O sea, es tremendamente ácido, que ante cualquier sustancia o tejido destroza, ¿sí? Y es verdad, necesitamos aquí a alguien que destroce. ¿Cuántos a ver se acuerdan? Bueno, accidental o habrán escuchado, se traga un pedazo de hueso, pero tiene la capacidad del estómago de disolver, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? De que es tanto el poder de degradación que tiene el ácido clorhídrico, que también tiene que haber alguien que impida ese daño, como vamos a ver después. Entonces, gran parte de este estómago, como estamos viendo en todo caso, está compuesto por células o glándulas gástricas, ¿listo? O llamadas glándulas oxínticas. Aquí dice clarito, no confundir con las células oxínticas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero quédense con este nombre, glándulas gástricas, ya por el hecho de generalizar ese porcentaje de cuerpo, o cuerpo y fondo del estómago. Entonces, estas glándulas, ¿qué van a producir? Ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y el moco de refuerzo. Y las glándulas pilóricas que están acá, también moco, porque esa es la base de toda mucosa del estómago, ¿sí? Gastrina y somatostal. De aquí hubiese querido sacar una flecha, bueno, acá, porque la gastrina es el otro enemigo de adentro para la formación de úlcera, como lo vamos a ver después. Sigamos. Bueno, empecemos por ahí. Al principio dijimos en el anterior, ácido clorhídrico, factor intrínseco, ¿qué más? Y Pepsi, no. Pero ahora en este caso, ¿de dónde salen estos recuadros que estamos mencionando? Ahí está la foto. Que histológicamente, si hiciéramos un corte de un tejido o la mucosa de ese tejido, lo veríamos así, un corte transversal. Porque cada uno de esos elementos que hemos mencionado, como el ácido clorhídrico, ¿dónde se produce? Parietales. Las células parietales o llamadas oxínticas producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, que su distribución es acá, ¿sí? Otro, que hay otro tipo de células que están más abajo, las células pépticas o principales, como se las llamaba antiguamente, que se los puse por eso entre paréntesis, se produce el pepsinógeno. Y hay otras que están las células mucosas del epitelio de superficie o las de la mucosa del cuello, que van a producir el moco rico en bicarbonato.
que son medios, pero ahora lo contrario, buenos para la glándula. Y hay otras, las enterocromafines. Ahí dice histamina. ¿Saben qué es la histamina? Alguno de ustedes ha debido, o le escuché decir, yo tomo antihistamínicos. Son alergias. Ya, es un antialérgico. ¿Sí? Pero me dirán, doctor, pero ¿y por qué antialérgico si no estamos hablando de una reacción inmunológica, si es más bien ácido clorhídrico? Porque la vitamina se divide en 4 factores: H1, H2, H3 y H4. Bien, ¿qué pasa con el 2? El 2 es el que conforma lo que es el estómago. Pero es lo que se conforma todo el cuerpo. Ya. En realidad es un mecanismo aquí indirecto. Porque si quisiéramos decir dónde están estas histaminas, siempre están al fondo de la glándula. Estos detectan, gracias a la gastrina que vamos a hablar después, liberan la histamina, y la histamina lo único que hace es ir a las células parietales y estimular la producción de ácido clorhídrico. O sea que no tiene un efecto directo. O sea, no es alguien que de malo va a ir y va a secretarse, o la histamina es algo que es gastrolesivo, y eso siempre les explico a los chicos, porque a veces en el examen me ponen cuáles son los irritativos y le ponen a la histamina, y no. La histamina, lo único que sale, esa molécula, llega a las células oxínticas que tienen receptores H2, y lo único que hacen es activar a la parietal, para que forme ácido clorhídrico. Pues es un mecanismo indirecto, cosa de receptores. ¿Están viendo? Esta es una glándula gástrica en la que vamos a trabajar el día de hoy, y que justamente acá se produce y como que se autodefiende el mismo o la misma mucosa. Ahora, a nivel del píloro, en ese 20%, ¿sí?, que es en el antro particularmente, están las células G, las células D y las células mucosas. La gastrina, que viene de las células G, y la somatostatina de las células D. Ya vamos a ir describiendo un poquito en las siguientes diapositivas los efectos que tiene cada uno de estos. Ahora, vean la siguiente diapositiva. No, esta no todavía. Esta es una esquemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas células oxínticas, como ven aquí en ese dibujo gracioso, ¿sí?, también tienen al factor intrínseco. ¿Alguien sabe qué es el factor intrínseco? ¿Qué función tiene? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Porque esto lo he sacado porque hay un tema después que se llama síndrome de mala absorción en nuestro temario, que vamos a volver a esta parte, ¿no? ¿Qué? No, pero en particular algo, no es que se encarga de absorber, acompaña para liberarlo en el intestino y sea reabsorbido al cuerpo. ¿Quién sabe? El factor intrínseco de Castle lo llamaban antes. Es el cofactor transportador de la vitamina B12. El que reabsorbe, como quieran decirlo así, del estómago para llevarlo, acompañarlo al intestino, y que del intestino migre hacia la sangre para que pueda el glóbulo rojo evitar la deficiencia del complejo B, de la vitamina B12, que es la cianocobalamina, y no llegar a ese tipo de anemia perniciosa que antes se llamaba y que actualmente es la megaloblástica. O sea, el eritrocito crece sin mesura, ¿sí?, por falta de esa vitamina. Entonces, no está relacionado con el tema, pero ya esto es un antecesor para que cuando hablemos de ese síndrome de mala absorción, vamos a hablar en algún momento del factor intrínseco que se va a liberar en las células oxínticas de las células parietales. Bueno, ahí está ¿qué es eso? Mucha dosis, ¿no? Porque de ahí puedo sacar hasta 10 preguntas para el examen. No. ¿Verdad? Y solo, miren, está aquí jodida la célula a veces. Yo digo, cuando he visto esto,
Hasta yo he dicho, mierda, ¿y ahora qué les voy a contar? Tanto es un proceso celular o un proceso dentro de la célula oxíntica de la que estamos hablando para que se forme el ácido clorhídrico. Todo esto tiene que pasar para que por fin se haga una conjugación de dos elementos y se libere hacia la luz del canalículo el ácido clorhídrico. Por ciertos o ciertas enzimas como la tepeasa de potasio e hidrogeniones, como para el otro lado la tepeasa sodio-potasio para meter y sacar sodio, ¿sí? No les voy a hacer mucho, digamos, no les voy a preguntar porque esto es bien complejo, es así como han estudiado alguna vez el ciclo de Krebs. Puta mierda, eso cada vez me mataban cuando me preguntaban, pero esto no diferencia mucho. Tan complicado lo hice que, bueno, en realidad lo puse esta diapositiva para que se den cuenta cómo una célula que es microscópica trabaja a un estilo, a un tipo de trabajo tan complejo para producir un daño o algún elemento que produce daño, ¿sí? Pero ¿qué debemos recordar de esto? El gasto energético. Y cuando nosotros estamos consumiendo bebidas alcohólicas que son también tóxicas, que estamos consumiendo aires, que estamos fumando tabaco o estamos con alimentos irritativos que van a producir lesión de la mucosa, como esta pinche célula oxíntica que está en las células parietales, esas famosas glándulas que las vimos en las anteriores diapositivas, tiene cada una que hacer todo un proceso para que haya la producción de ácido clorhídrico. ¿Están entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, si quieres, va y apágalo. Yo no voy a pagar por ustedes. Bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Preguntas académicas, no preguntas de comodidad. ¿Vos? Puta, me estás mamando, ya te voy a botar atrás. Ahora, ahí está otra cosa. ¿Cómo me defiendo? Ya hemos visto que nosotros tenemos gente que nos va, ¡pum!, todo el tiempo intoxicar, todo el tiempo va a lesionar, y va a haber un momento en el que vamos a vencer o nos va a vencer ese daño. Pero también pensemos por el otro lado. ¿Cómo me defiendo yo? ¿Cómo se defiende esta mucosa? Y aquí está. En esa figura que vimos anteriormente, me olvidé captar de eso, no solamente se forma, por si acaso, la unión, y quisiera volver un poquito porque sí era útil eso. No solamente se produce el ácido clorhídrico, gracias a estas combinaciones también producimos algo valioso que sí nos ayuda a defendernos, el bicarbonato, ¿sí? O sea que no solamente esta célula va a sacar adelante, porque esto es la luz del canalículo, sustancias irritativas, sino que también para atrás al intersticio y hacia la parte sanguínea o a los capilares sería en este caso, también hay formación de bicarbonato. O sea que al mismo tiempo esta célula tiene que jugar ambiguo. Por un lado voy a hacer ácido clorhídrico para metabolizar o digerir las proteínas que están llegando hacia la luz del estómago, pero por el otro lado también tengo que defender a mi mucosa para que ese alimento que esté ingresando no produzca daño, ¿sí? Entonces, tal vez pregunta podría ser, ¿las células oxínticas también tienen la producción de? O sea, al mismo tiempo me agrede y me defiende. Entonces, ya sabiendo que entonces, ¿quién había sabido producir también bicarbonato? Esta misma célula de la glándula, ¿sí? Porque esta es la misma glándula. En un esquema tal vez ya un poquito más didáctico. ¿Por qué? Porque esta célula oxíntica o parietales, miren acá, libera, este es el moco, ¿sí? Este es el fondo de la glándula y aquí atrás o abajo está la microcirculación. Ya de hecho, los hidrogeniones del ácido clorhídrico o la pepsina, que lo hemos hablado hace poco, el pepsinógeno. Me olvidé decirles ahí algo, es que es bien amplio el tema de la fisiología de la secreción gástrica. El pepsinógeno que se producía en las células P, recordarán al principio, no son problema para la mucosa, porque no es más que una enzima no activa. Esa no va a hacer nada de ningún daño, pero ¿cuándo se va a volver dañina? Cuando entre en contacto
con el ácido clorhídrico y se transforma en pepsina. Y al transformarse en pepsina, esa se vuelve otra enemiga como el ácido clorhídrico. Se potencializa, cambia su función, cambia hidrogeniones, cambia su peso, cambia todo lo que fuera su función. ¿Por qué? Porque se está activando gracias a quién? Al contacto con el mismo ácido clorhídrico. Entonces ya no va a haber un solo malo de la película, ahora ya son dos. Ahora este moco, estas células, esas glándulas que hemos visto que también producen moco, tienen que pelear con dos estructuras. Ahora le pondría tres más, porque este inconsciente paciente, aparte que ya sabe que hay bastante pepsina ahí circulante, hay bastante ácido clorhídrico, porque tal vez es de un carácter que todo el tiempo está renegando, ¿sí? Aparte es consumidor de café todos los días a dosis industriales, que aparte fuma con ese cafecito delicioso de la mañana, y todos los sábados, domingos y sábados o viernes ya empieza su fiesta con unas bebidas. Ya esta mucosa va a haber un momento en el que va a desaparecer. ¿Saben cuánto mide esto? ¿Cuánto creen que mide? Parece grande, ¿no? Acá en el dibujo. ¿Cuánto le dan? 1 milímetro para arriba. O sea, semejante porquería nos defiende de tremendos daños, digo yo a veces. 1 milímetro. ¿No ven? No pasa los 3 como dice el compañero. Pero 1 milímetro ya me está defendiendo lo que yo inconscientemente le estoy dando de trabajo. Pero en fin, pero atrás tengo amigos, atrás tengo gente que también me va a ayudar a impedir ese daño. Y es la presencia y la secreción propia de las células superficiales y las del cuello que producían moco, ¿se acuerdan? Que es este gel. Ya todos han debido ver alguna vez la panza de la vaca. Abren y parece como gelatina, ¿no? Es igual, lo mismo, porque también el animalito tiene las mismas propiedades. Pero ¿qué pasa acá? Las células oxínticas que hemos hablado en la previa diapositiva, si bien por un lado está produciendo ácido clorhídrico, también está liberando bicarbonato. ¿Para qué? ¿Quién se imagina para qué? ¿Qué va a hacer con ese ácido clorhídrico? ¿Qué pero? Para que no cause daño a la mucosa. Ya, pero ¿qué va a neutralizar? Hay una palabra exacta. pH. Si estamos hablando que el pH de ambos es de 1 a 2, este moco tiene que ser mucho más alcalino o a neutro, ¿sí? Y generalmente se considera que ese moco debe o debería estar en 7. Cosa que llega el pH ácido del ácido clorhídrico de la pepsina, pero por abajo estoy amortiguando con un pH más básico, para lo que dicen, tratar de neutralizar y el daño no sea progresivo. Otro. Pónganse este ejemplo. Ya sabemos que el pH tiene una potencia más neutra que ácida, ¿sí? Pero se perdió esto. Ese milímetro que teníamos de defensa con el tiempo, que tanto café, tanto tabaco, tanta bebida, tantas cosas que son irritativas, picantes, irritativos, hay N causas, ¿no? Quedan descubiertos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el pH? Ya no va a estar en 7, será 3, será 2, y no sabemos hasta cuánto baje, pero el hecho es que va a haber un momento que al desaparecer este moco protector, directamente la pepsina y el ácido clorhídrico van a producir daño a las mismas células que la producen, como de paradójico, ¿no? Yo te produzco para que me ayudes a digerir, pero al mismo tiempo si se pierde mi moco, ya me vas a empezar a hacer daño. Y empieza a hacer la primera palabra que se acuerdan que dijimos que solo afecta a la mucosa, erosión. Lo primero que va a hacer es erosionar a la célula, al tejido, perdón, ¿sí? Pero pese a eso el cuerpo todavía se sigue defendiendo. ¿Y se vale de quién? Porque aquí la célula se va a perder, como cualquier úlcera, es pérdida de sustancia, por lo que llaman otros solución de continuidad.
Entonces se van a conformar con que ya no hay pH básico con la pérdida del bicarbonato, ya que no hay moco. No, la microcirculación entra como segunda línea de defensa. Va a hacer que se produzca más bicarbonato también. ¿Se acuerdan la fotito que les había dicho en la primera? Aquí se forma bicarbonato, se va al intersticio y sube otra vez hacia la circulación. Por aquí también va a llegar bicarbonato, ¿sí? De esta misma célula oxíntica, el intersticio va a pasar y va a llegar a formar y a liberar, pese que no hay el mojo, que ahí lo tiene siempre presente al bicarbonato. Entonces, como ven, estas líneas de defensa, que se podría decir de esta forma, tienen formas, pese que se vaya yendo, diluyendo este moco, va a ir produciendo por abajo otros mecanismos de compensación. Pero al final termina produciendo la úlcera, porque va a terminar también de evitar la irrigación, de mandar tanto bicarbonato al excedente de ácido clorhídrico que tenemos. Ahora, para hablar después, ya entendamos así. Ya sabemos que el enemigo de todo esto es el ácido clorhídrico, ¿sí? Que no solamente había sido liberado por la propia célula, sino que también hay otros factores que hacen que ese ácido clorhídrico se forme gracias a que, y eso lo llaman la producción de ácido gracias a la mucosa. ¿Qué significa esto de la mucosa gástrica o lo que se llama la secreción gástrica? Son factores químicos, ya como hemos visto. Pero miren esta palabra: nerviosos y hormonales que participan en la regulación. O sea, cuando uno pregunta para el examen, ¿cuáles son esos factores que regulan la secreción del ácido gástrico? ¿Lo ven? Ya se está notando la pregunta. Pero para hablar de estos factores químicos y dónde se producen o quiénes se estimulan, hay tres fases, ¿sí? La fase cefálica, la fase intestinal, cefálica, gástrica e intestinal, al revés lo he puesto. Ojo, 1 cefálica, 2 gástrica y abajo intestinal. Me dirán, ¿y ahora qué pasa con la cefálica? ¿Por qué viene la cefálica? ¿Hay alguna podálica? No. ¿Quién no ha almorzado? ¿Hay alguien que no ha almorzado hoy día? No creo yo. A ver, pongamos este ejemplo. Ya digamos que el compañero no ha almorzado. Está caminando ya casi por desmayarse de hambre. Pasa por una broastería y un pollito al espiedo o a la broster. Puta, ¿no has notado que tu saliva empieza a aumentar? Ya. Es porque tú, gracias a la visión, olor, gusto o los sentidos sensoriales, ya estás haciendo un estímulo al nervio vago para que automáticamente esté preparando, que el organismo obviamente no está pensando que te está faltando los 10 pesos para el pollo, digamos, ¿no? Sino que el organismo, al sentir ese sabor o ese olor tan penetrante que te ha hecho hasta salivar demasiado, el estómago está esperando que tú tengas ya que ingerir alimentos. Y aquí está lo que les dije, no eran ustedes, el tema de los ayunos prolongados. Mi hijita, doctor, no va y desayuna, se va al colegio sin desayunar. ¿Y cómo me va a decir usted que tiene gastritis y apenas tiene 15 años? Pues tengo que explicar otra vez todo esto, ¿sí? La gastritis, acuérdense, si no tiene a quien digerir, se digiere a él mismo por ese ácido clorhídrico. Por eso que los ayunos no deben superar los 6 o las 6 horas. Todo paciente que ayuna más tiempo está haciendo que ese ácido clorhídrico, que no tiene a quien neutralizar, que es la dieta, se va a destrozar nuestra mucosa gástrica o el moco que cubre. Y por eso los niños y ahora los jovencitos de ahora que no desayunan y esperan hasta las 11, 10 de la mañana, no sé qué hora es su recreito, y empiezan las dispepsias. ¿Lo ven? Por ayuno prolongado. Pero bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Pasó que, ¿tu nombre era? Daniel, puta, no tenía un peso, nada más para su micro.
pero empezó a sentir el olor, puta, que lo lleva, ¿no? Así como el Homero. Ah, no, era cangreburger, no es eso, no, es otro. Pero el hecho es de que empieza a salivar. ¿Y el estómago qué hace gracias al nervio vago o neumogástrico? Empieza la producción de ácido clorhídrico sin haber metido ni siquiera un pedazo de pan, porque lamentablemente todo este sistema no solo depende pues de la presencia de comida. Por eso no sé, creo que los que trabajan en restaurantes y no comen adecuadamente deben tener gastritis, porque tanto leer algo rico, supongo que en algún momento la producción de ácido gástrico o lo que es el ácido clorhídrico es mayor que en alguien que como nosotros no estamos en ese contacto, ¿sí? O sea que hay una parte cerebral, digámoslo así, que empieza el proceso de la liberación de ácido clorhídrico, ¿sí? No se olviden. Pero ¿qué pasa? Ya no estaba de hambre, sentí no hay olor, el ácido clorhídrico no se produce, bueno, total, no me estimuló. Pero ¿qué pasa? Más allá viene el amigo y me dice, puta viejito, toma, te invito una empanadita. Y pum, te la metes, ¿sí? A veces ni siquiera por hambre. Entonces, pero ahí recién ya hay un estímulo, que se llama, perdón acá, la distensión abdominal. La distensión abdominal es otro mecanismo que activa el hecho de estirarse el estómago para que produzca ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Alguien de ustedes les pasó esto? Siempre lo hago figurativo para que también aprendan. Si no van a desayunar, yo les digo a los chicos así de esa edad, por lo menos neutralicen tomando un vaso de agua. Porque el mismo hecho de tomar agua, y ahí viene el mecanismo de muchas señoritas que toman harta agua para bajar de peso, dicen, ¿no? Ya les he explicado que no es tan así. Pero al distender tanta agua, es como si el estómago estuviera entendiendo que está el alimento y un mensaje va a mandar al cerebro y te va a quitar el apetito. O sea, en vez de comer sólido, te estoy engañando con agua y se va a cortar el reflejo del apetito. Eso es otra cosa. Pero ¿a qué va eso? Porque basta que yo ponga o me meta un pedacito de una empanada, ya el hecho de que mi estómago se va a distender, inmediatamente va a ser la producción de ácido. Y también la liberación de gastrina por las células que están abajo en el duodeno. Entonces, los sensorios o la distensión del estómago, y quien también más abajo, que ya ni siquiera depende de la parte del aparato, del estómago, la fase intestinal, que lo mismo se debe a la entrada o presencia de alimento en la luz del intestino delgado. O sea, que pese a que ya pasó el lugar donde hace daño el ácido clorhídrico, el hecho de que todavía la digestión esté ya mucho más abajo, que es el intestino, y ya está casi diluida la sustancia que es sólida, porque ya se llama quilo, pero pese a eso, arriba todavía sigue produciendo ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces dense cuenta que no solamente el hecho de que yo, porque como cosas irritativas, voy a tener gastritis, no, sino que puede haber estímulos sensoriales, puede haber distensiones que por agua impida que se consuma el alimento, pero hace que siga secretando ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuántas fases tiene la secreción gástrica? Ahora hay otra. Vamos. Eso es lo que hemos dicho la otra vez, ¿no? ¿O no se acuerdan en la clase de deglución? El masticar chicle es otro problema, porque tú a lo que habíamos hablado de las fases de la deglución, automáticamente estamos haciendo peristaltismo. Automáticamente estamos haciendo que estimulemos la distensión y automáticamente estamos haciendo que a nivel del estómago se produzca ácido clorhídrico, porque le estás engañando al estómago que estás deglupiendo algo de comida, pero en realidad es tu saliva, ¿sí? ¿Y qué es esto? Fase basal, ¿qué dice? Ya, podría decirse el intervalo de tiempo en el que mi último alimento hasta el siguiente. ¿Pero qué dice ahí? Su punto máximo, medianoche. O sea que con o sin alimento, en la noche producimos más ácido clorhídrico. Muchos médicos recetan los antiácidos en la noche. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así?
Porque para hablar de esto, el gastroenterólogo se da cuenta con ciertas palabras y dice, no, a ti no te voy a dar en ayunas, porque tú tal vez desayunas o no sé, cualquier causa, pero a ti te voy a dar en la noche. Porque fisiológicamente a la medianoche es donde hay el más alto pico de lo que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces eso es una cosa que lo llaman basal, pero es relacionado a eso del ayuno que les decía. Pero aquí lo importante, las 3 fases. Bueno, ¿qué sigue? La famosa balanza, ya lo hemos visto, ¿no? En el flujo gastroesofágico. Porque para que haya una agresión, también debo tener alguien o algo que me proteja. Si tuviera yo esa balanza al medio, puta, sería lo ideal, pues no pasaría nada en ninguna enfermedad. O sea que esta balanza, en todo lo que sea enfermedad, va a estar desigual, desequilibrado. Factores agresivos, los más importantes: actividad ácido péptica, lo que ya hemos repetido, que se va produciendo no solamente por la presencia de alimento, sino hasta por estímulos sensoriales. El consumo de AINES, personas que por nada o por todo toman calmantes. Este pylori, ¿ustedes sabían dónde vive el Helicobacter pylori? Pregunta esa bonita. No, en el ambiente. Tú no tienes pylori y resulta que de aquí a un mes le dicen, pucha, te cuento que tienes el Helicobacter pylori, ¿dónde te has contagiado? Porque eso entra así como cualquier bacteria, como una salmonelosis, como una shigella. Agua cruda. Pero ustedes sabían que esa agua puede estar de nuestras mismas casas. El problema, porque el Helicobacter pylori se ha identificado en un estudio de saneamiento que había vivido en el o los grifos antiguos, especialmente de casas donde todavía tienen las cañerías de metal. En el sarro de esas cañerías había sido su hábitat. Entonces, ¿cuántas veces al grifo, no? Cuando a veces no hay otra forma de tomar algo. O sea que cuando ya uno tiene Helicobacter pylori, evite el consumo de agua de grifo, ¿ok? Aunque todos creo ya se compran el botellón, ¿no? En fin, factores defensivos: moco, bicarbonato, el flujo sanguíneo, porque hemos dicho que del flujo sanguíneo también puede llegar el bicarbonato, las prostaglandinas y el factor de crecimiento. Bien, etiología para ambas. Así como hay úlceras a nivel del cuerpo y fondo, que serían las gástricas, también hay a nivel de la parte del duodeno. Eso acuérdense bien, no todas las úlceras del estómago se llaman gástricas, ¿ok? Sino que también hay, por la localización, las úlceras duodenales. Pero esto resume que en las dos, ¿quién había sido la principal causa de úlcera? Y esa es pregunta hasta para entrar a la residencia. ¿Cuál es la principal causa de úlcera péptica? Porque cuando dices péptica, estás hablando de ambos. Ahí sí hablamos de ambos, de la gástrica y de la duodenal. Pero cuando ya yo diga solo úlcera gástrica, no está hablando de ambas, está diferenciando. Pero en este caso, para ambas, el Helicobacter pylori como principal causa. Como segunda causa, consumo de AINES. Aquí incluso yo pondría guión, ahora mucho, corticoides. Todas las personas mayores que sufren dolor de rodillas, que es lo más común, van a la farmacia, te dan ese famoso Reumacin y puedes ver la composición de diclofenaco y dexametasona. Y el uso crónico de corticoides. AINES y corticoides. ¿No ven? Y tercera causa, otros. Todo lo que somos o abusamos de las cosas que nos hacen daño. Pero, como dijera uno, pregunta de examen, ¿cuál es la principal causa de todas las úlceras? Sí. Y ojo que para eso hay un tratamiento que hoy no está en el tema, pero hay un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, clasificaciones. Aquí está lo que no voy a profundizar, por favor, esto léanlo. Nosotros acabamos 5 y 10. Ya, 10 minutos más. Clasificación.
Cuando vimos el dibujito de por qué les había puesto de la primera parte del estómago, porque les dije, puede haber una clasificación de acuerdo al lugar: gástrica, duodenal, esofágica, marginal actomótica o la divertículo de Meckel. Esta no se usa, se las puse como referencia, pero aquí ya sí. Pero este es endoscópico, ¿sí? Hubiese querido poner dibujos o imágenes, pero no se la usa mucho. Tampoco crean que les voy a preguntar, pero tienen que conocer que también hay clasificaciones de las úlceras pélvicas, ¿sí? Pero sí hay una que sí, y se las puse con fotos, y si no la sabemos esa, ya sería gravísimo error, que no está aquí. Pero yo les muestro para que tengan conocimiento, porque cuando van a otros hospitales, pero ¿y cómo está la clasificación de Sakitan Miwa? ¿Quién era tu docente de gastro? Yo clavado ahí en el piso, ¿por qué? Porque tienen que tener conocimiento que también hay varias clasificaciones, ¿ya? Que no son útiles, quizás no, pero deben saber que existen. Sigamos. Otro, la de Johnson. Esta sí es útil, ¿sí? Porque esta es clínica, no necesito endoscopía. Sí, un informe. Oye, ¿quién vio? ¿A qué grupo le mostré? ¿Vieron unas endoscopías? Unas varices esofágicas, ustedes, ¿no? Esto, por ejemplo, no es ahora el tema, pero, por ejemplo, las endoscopías son así, fotos que envían de los segmentos, de estos segmentos. Del fondo, dice, del cuerpo, del antro, ¿no ven? ¿Dónde están? Y decía más arriba también del esófago, porque esta paciente que hicimos o vimos el resultado de su endoscopía era por una causa de hemorragia digestiva, pero no gástrica, sino de más arriba. La esofágica, la que viene por un problema. Entonces aquí sí es útil, esto sí, por eso se los puse así bonito, para que lo busquen así, cuál es cuál. Porque aquí sí, en 4 o 5, tipos se puede clasificar según Johnson. Las úlceras tipo 1 que se encuentran en la incisura angular. Las de tipo 2 asociadas a la parte duodenal. Las 3 que estaríamos hablando en la parte prepilórica o antral. No es astral, por si acaso, error de taipeo, es antral. 4, las que están presentes ¿dónde? Muy bien. Y las 5, cuando ya hay en más de 2 o 3. Pregunta sería: las que se presentan en múltiples úlceras en el estómago, ¿es la de tipo? Ustedes ya saben cómo hago yo las cosas. Ahí está, esta es la que sí o sí debemos conocer. Porque, suerte, pregunta de examen que se va a notar. Bueno, ¿y el otro dónde se fue? ¿Alguien sabe? Tenía fase de auto. ¿De qué? Tiene una licencia. Ya. Bueno, espero que apruebe, porque yo no le voy a aprobar el examen de licencia. Ya. Esta es la clasificación de Forrer. Cuando ustedes ven en un hospital paciente que ha ido a endoscopía, estas fotos les van a ir. Y no saber esta clasificación, básicamente nunca van a entender el problema. Y ni siquiera van a entender, ahora ya le han visto, ya le han cauterizado, y ahora ¿cuándo le doy dieta? Porque eso es lo importante. ¿Qué hago después de que ya me han dado un diagnóstico etiológico y qué conducta voy a seguir de ahí para adelante? Y esa es la frontera acá, la famosa clasificación de Forrer, ¿sí? ¿Dónde se habla? Cuando hay un sangrado activo, un sangrado reciente, quiere decir que está pasando, o cuando ya está cicatrizando esa lesión. Los subgrupos: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y la 3. Por ejemplo, ¿no estaban ustedes la anterior semana? Clasificación según Forrer 3, decía. Yo ya en mi mente me acuerdo una de estas fotos y digo: doctora, entonces si ya está en Forrer 3, empezaremos sucralfato, empezamos la dieta blanda y mañana se va. ¿Por qué? Correcto. Y si buscamos aquí la 3, ya está sumamente parchada, esta ya ha reepitelizado, ya el sangrado es nulo. ¿Sí? Esa es la utilidad de esta clasificación con ese ejemplo. Pero por el contrario, llega el resultado y dice: doctor, dice que es una úlcera gástrica Forrer 1.
Sí, ya estamos en el horno. ¿Y qué hizo? Yo le preguntaría a la residente. ¿Le ha cauterizado? ¿Le han ligado? ¿Qué ha hecho? Sí, doctor, dice con instilación de adrenalina en la lesión. ¿Por qué? La uno que llaman chorro. O sea, entró el endoscopio y se veía la úlcera y la sangre. Ese paciente podía entrar en shock hipovolémico y morirse en unas 4 horas de no haber controlado esa hemorragia. Entonces, si quiero ver yo la foto, aunque no se ve muy bien, aquí está la rayita que es como el chisguetazo, ¿ven? O sea, esta es la úlcera y aquí como una rayita, ¿ven? Ese es el chorro que está disparando la fuerza de ¿quién? Del capilar, porque la sangre arterial sale con fuerza, ¿no ven? Con cada latido, por eso se ve el chorro. O sea que si entra el endoscopista y ve que está sangrando, no te lo va a poner Forrest 1 y te lo manda a la casa o a su hospital. Tiene que hacer algo porque este se va a morir, ¿sí? Pero ¿qué pasa después? Ya, el doctor dice 2B, también me asustaría. El sangrado de napa. ¿Alguien puede decir qué es el sangrado en napa? Babeante es una palabra medio ordinaria, no quiero decir en napa. Solo cae. ¿Alguien se ha hecho una lesión de la rodilla? Y cuando está haciendo una costra, a veces lo desprendemos antes de tiempo y como que se vuelve a llenar, como de esponja. Ese es el sangrado de napa. Y cuando la esponja uno incluso quiere apretar y sale por múltiples como orificios, pero así, burbujeando, esa es la famosa sangrado de napa. No se ve bien adecuadamente aquí, pero ya no es un chorreado, o sea, ya no es un disparo, sino como él también lo dice, ¿no? Es como si estuviera igual goteando, pero sale como si estuviera una esponja expulsando el o la sangre. Me asusto, sí, ¿por qué? Porque también esa es digna de ser cauterizada. Si no cauteriza, ni omeprazol, ni bomba de omeprazol, ni procoagulantes, ni tantas chucherías ponen ahora para cortar una hemorragia digestiva alta por úlcera, no ayuda. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? A ver, ¿cómo se darían cuenta que este paciente, digamos, llega a su hospital, ya el paciente les dice melenas y hematemesis, ya es sospecha de úlcera, ¿verdad? Y lo traen inconsciente. Y dice la familia, hace 2 horas hemos visto que estaba vomitando sangre, pero dice que desde ayer estaba ya con deposiciones melénicas y lo hemos encontrado en el baño desmayado. ¿A qué Forrest estarían ustedes apoyando? Cualquiera. 1A o 1B. Porque lo más probable, ¿por qué se desmayó ese paciente? Porque ya estaba en una deshidratación grave o una hemorragia grave que ha llegado a un shock hipovolémico. Y cuando hay pérdida del estado de conciencia o haya alteración del estado de conciencia, somnolencia, estupor, o sea, todo lo que no le deje estar despierto y alerta, hay que pensar en un sangrado grave. Y ese paciente no es sinónimo de hacer una endoscopía inmediata. Primero dice la norma, estabilizar al paciente. ¿Y cómo es estabilizar? Devolver lo que ha perdido. Si no hay sangre, hidratación en cantidades adecuadas. ¿Sí? Porque en el trayecto de la ambulancia te va a hacer paro. Una de las H's de paro cardiorrespiratorio es polen y se te muere el paciente. Pero por el otro lado, ya el paciente viene de una semana y dice, doctor, no, ya yo estuve con melenas hace un mes y ya puto un Forrest 3, ese paciente está ya cicatrizado, curado. Entonces no se olviden que para eso había servido. Además te da un riesgo próximo de que este paciente, si yo no tomo medidas en la 1A, en una semana, casi del 100% va a volver a sangrar. Y así va disminuyendo la probabilidad. Bueno, esto lo van a leer en su casa, diferencias entre la duodenal y la gástrica. Principalmente lo he remarcado. La úlcera duodenal, si alguna vez no saben qué porción del tubo digestivo es o del entre la gástrica o la duodenal, si ven que hay un fondo de la úlcera necrótico, es
duodenal. La gástrica es más bonita, digamos, no tiene esa cara de malvada que tiene la de arriba. Eso es porque, bueno, eso con una endoscopía solamente van a poder darse cuenta. Las manifestaciones en todas las úlceras y gastritis va a ser lo mismo. Pero aquí hay una bonita pregunta que puede ser, ¿sí? ¿Cómo es el dolor, señorita, o joven, o caballero, al que quiera? ¿Le duele cuando come? ¿Antes o después de que coma, perdón, es el dolor? ¿Qué pasa cuando es después? Hay que pensar que el dolor, si aparece después de las comidas, es... Y si dice que aparece con el ayuno, o sea, despierta con el dolor y es urente. Oh, esa es pregunta antigua. Después, acidez, pirosis, hematemesis, náuseas, vómitos, anorexia. Eso en todos los pacientes se resume en una sola palabra: dispepsias. Complicaciones. La principal, si va a ser sangrado, mínimo no, una hemorragia digestiva alta. Pero si sigue avanzando en profundidad esa úlcera, perforación. Si es una úlcera duodenal, puede penetrar aquí por cercanía. Y si es una gástrica, al lobo izquierdo del hígado. Acuérdense de las relaciones en las prácticas. Los pinches 9 cuadrantes que les sigo molestando, ¿no? Habrán visto, ya había sido de utilidad. Pero que también puede haber a largo plazo obstrucción de la salida del gas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta obstrucción? Normalmente todas las úlceras que se presentan casi a nivel del duodeno van a hacerse obstructivas. Va a ser una estenosis y este paciente después hay que hacer dilatación para que pueda vaciar el contenido gástrico. Diagnóstico. Antes se usaba lo que era un estudio radiológico, la serie esófago-gastro-duodenal. Pero desde que apareció este aparatito tan útil, no solo para diagnóstico, sino también para terapéutica, porque con eso se puede quemar esas heridas. Videoendoscopía digestiva alta. En hospital van a escuchar, ¿le has pedido el VEDA? Es nuevo, es una sigla. Videoendoscopía digestiva alta, que no es más que decirle la endoscopía. Para la elección, diagnóstico etiológico y también para cauterizar. No hay donde perderse, han debido ver en algunos, todos sabemos que es una endoscopía, ¿sí? Y para terminar el tratamiento, pero esto está hablando no de una gastritis, ojo. Esto está hablando del tratamiento de algo que se ha hecho una úlcera. Procinéticos, ¿qué entienden por procinéticos? Porque no crean que todo el omeprazol lo va a solucionar. Pro, que estimula algo, cinesis, movimiento. O sea que yo tengo que utilizar un medicamento que aumente el peristaltismo. Y generalmente usamos la cimetaprid, ¿sí? Un procinético que ayuda a vaciar el contenido. Y paralelamente ya depende de mí si voy a usar antisecretores o lo mismo que decir antiulcerosos de anti-H2, como el más común es la retilina, o los inhibidores de la bomba de protones, el fin. Cabalito, hemos terminado, creo que hay una más. Hasta nunca. Feliz feriado. ¿Puedo aprender?